Dijimos que íbamos a sacar estas fórmulas, nos dan la masa. No nos dan la masa. Bueno, no, ahorita vamos a ver. Entonces, ajá, nos vamos a ir a la tabla. Vamos a ir primero a la tabla. Tengo la presión, va al inicio. Entonces, vamos a ir a la tabla A4. Vamos a ir a la tabla A4 y a la presión de 175 kilopascal. Vamos a obtener el B1 y de una vez vamos a tener el U1, ¿no? Entonces recuerden que es el BF y el UF, ¿no? Porque es líquido saturado. ¿Cuánto es el BF a 175 kilopascal? Cero cero once veintiuno. Ah, sí, es de la tabla 5, perdón. Tenemos la presión, no la temperatura, es la tabla 5. Es correcto, A5. Entonces ese 001121. 0.001121 metro cúbico por kilogramo. No, profe, ese que saqué era de la A4. Ok. Con la tabla 5 tenemos que es 0.001057 metros cúbicos sobre kilogramo. Gracias. Metro cúbico por kilogramo. Y ahora igual hacemos lo mismo, pero ahora es el UF a 175. 486.82 kilojoules sobre kilogramo. 486.82 Así es. kilojoules por kilogramo. Y ahora vamos a buscar vamos en el punto 2. Entonces, para el punto 2, recuerden que necesitamos, en este caso sería, igual nos vamos a apoyar de la tabla 5, pero vamos a leer que el volumen 2 va a ser igual al BF. Entonces, recuerden que este BF es a 175 kilopascal más 0.5 por el BFG, que va a ser la diferencia a 175 kilopascal. Sustituyan y me dan el resultado final. Lo mismo hacemos con la U2. U2 va a ser igual a la UF a 175 kilopascal más 0.5 que te multiplique al volumen E, a la energía interna, a UFG a 175 kilopascal. El volumen específico es 0.5. ¿Hasta cuántos decimales quiere? Depende hasta dónde no cambie. Ok. 0.5023785. 23.78. Así es, 5 al final. Entonces sería 24, ¿no? Ujú. Gracias. Y la U2 sería 1505.67. Ya redondeado el 67. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguien más corrobora estos datos?
¿Listo? ¿Vamos bien ahí o no? Sí. Entonces Bueno, ya tenemos, perdón. Bueno, yo digo que sí, o sea, yo los dije, no sé si A ver, algunos- todos son los demás. Ahí anda Juan Carlos. Juan Carlos Peña, profe, ¿o cuál? Sí, una duda, Juan Carlos. Ya estaba, voy a liberar las calificaciones de los exámenes, pero cuando yo tomé las capturas de pantalla, usted nunca tuvo la cámara activa. ¿Estaba con 2 cuentas o nada más una? Sí, profe, sí la tenía. Bueno, no me Hasta en el acuerdo en cuál caso me recuerdo conecté, que si le me escribí conecté que en la activara su computadora o cámara en y el siempre. teléfono. ¿Mande? Es que no me acuerdo si me conecté con la computadora o con el teléfono. Pues voy a buscar a ver si aparece doble vez porque yo nada más lo miraba una vez y aparecía así con su foto de perfil, ¿no? O, pues, supuestamente yo siempre la aprendo, pues, en los exámenes aquí, profe, con usted. Vamos a ver. Lo voy a revisar en la otra compu a ver si aparece. Y aprovechando, ¿están bien estos datos? Está bien, Sí, profe. sí. Sí. Ok. Y bueno, ya tenemos presión, ya tenemos las parejas de datos del volúmenes, de las energías internas. Nada más que no tenemos la presión, pero si ustedes revisan, y creo que les da que tiene, ¿cuánto era? ¿5 litros? el volumen sí, 5 litros. 5 litros. Entonces dice que esos litros, entonces contiene 5 litros de agua líquida. Entonces ese volumen es el volumen inicial. Entonces vamos a tener la masa. Recuerden que el volumen sobre la masa es el volumen específico, ¿no? Entonces el volumen 1, voy a poner con otro color mejor. El volumen 1 sobre volumen específico 1 nos va a dar la masa, ¿no? Entonces vamos a obtener que la masa va a ser igual. Eran 5 litros, entonces sería entre 1000, sería 0.005, ¿no? Metro cúbico, ¿no? Sobre el volumen específico 1, aquí está, 0.001057 metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Cuando hacemos el análisis de unidades, pues el metro cúbico sobre metro cúbico se simplifica y obtendríamos que la masa es de 4.73, cerrado así es, kilogramos. kilogramos. Gracias. Ahora sí, ya tenemos todo. Entonces vamos a empezar a calcular cada uno de estos. Ya sea que los separemos aquí, haga primero esto, luego esto, o lo sustituya, va a dar igual, ¿no? Entonces lo voy a hacer de manera individual. Y recuerden que al final de cuentas yo necesito el trabajo eléctrico, ¿no? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, Entonces ustedes me apoyan ahí con los datos. Vamos a empezar calculando. El trabajo de expansión, ¿no? Que en este caso era 4.73 kilogramos por la presión que era 175 kilopascal por, ¿cuál era el volumen específico 2? punto 5024. Gracias, 5024 menos el volumen 1, Punto 001057. 1057. Recuerden que esto es metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Y ahora sí, cuando analicemos esto, a ver, ¿esto para qué sirve?
es para eso. Ok, entonces, kilogramo sobre kilogramo nos da la unidad y kilopascal por metro cúbico es el kilojoules. Y vamos a obtener que sería de 414.97. 414, ¿me dijo? Sí, .97 kilojoules. Gracias, kilojoules. Los demás van corroborando los datos. Sí, profe. Ok, listo. Sí, tengo eso. ¿Y ahora qué falta? El delta 1. Sí, El delta U mayúsculo. Recuerden que era 4.73 kilogramos. Que te multiplica a la diferencia de U2. ¿Cuánto es U2? es 1505.67. 1505.67 y la U1. 486.82. Gracias. Kilojoules por kilogramo. Hacemos lo mismo, ¿no? El análisis de unidades nos arroja que kilogramo sobre kilogramo nos da la unidad y por lo tanto el delta U va a ser igual a Ah, 4.819.16 kilojoules. 4.819.16, ¿escuché? Así es. Gracias. Sí, profe. Da lo mismo. Yo ¿Sí? también. Ok, gracias. Ahora ya tenemos los datos que necesitamos en la fórmula, entonces vamos a despejar primero. Recuerden que vamos a despejar el trabajo eléctrico. Recuerden que del otro lado estaba la delta U. El trabajo de frontera, recuerden que era de salida, entonces cuando pasa del otro lado es positivo y sería menos el trabajo de flecha, ¿no? Sí. Entonces, esto vamos a sustituir y el delta U sería, todo está en kilojoules, 4.819.16 menos, no, perdón, más 414.97 menos, creo que el de paletas era 400. Sí, El de flecha. Sí, el de flecha, Sí, 400. 400. 400. Entonces, ¿cuánto da esa operación ahí? Esa suma. Da 4.834.13. Perdón, hubo ahí como que se cortó. ¿Cuánto? 4.834.13. Punto 13 kilojoules. ¿Sale? Gracias. ¿Cómo se ve este color aquí? Ok, entonces, aquí es importante, hay que tener cuidado a la hora de obtener el valor de esto por el siguiente, ¿no? Recuerden que tenemos, o podría decirle, tenemos el trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, el trabajo eléctrico va a ser igual a voltaje por corriente por el delta T. ¿Sale? Sin embargo, aquí hay que tener cuidado de una conversión que tenemos que hacer. Bueno, voy a despejar el voltaje. Entonces, el voltaje va a ser igual al trabajo eléctrico sobre corriente por el tiempo, ¿no? Y vamos a sustituir. Aquí nos quedaría 4.834.13 kilojoules. Y acá abajo era, ¿cuánto era la corriente? 8 amperios. 8 amperes. Así es. 8 amperes. Y hay que multiplicarlo. Este tiempo se toma en segundos. Eran 45 por 60. 2.700. 2.700 segundos.
Entonces tengo que ver de qué manera, de dónde voy a sacar los volts. Entonces hay que ver lo siguiente. Aquí voy a utilizar un factor de conversión en la parte de abajo de la siguiente forma. 1 kilowatt, que es 1 kilojoules por segundo, es 1000 volt ampere. ¿Sale? Y vamos a ver el análisis de unidades que nos quedaría. Este kilojoules con este kilojoules se simplifica. Este segundo con este segundo se simplifica. Y este ampere con este ampere se simplifica. Y el volt iría a la parte superior, ¿no? Y tendríamos que el voltaje es de... Da 0.2224 kilovolts. No, pero dale en volts. 220. 224 Ujú. volts, ¿no? Y entonces ese sería el resultado. ¿Listo? Sí. Otra cosa que quiero rescatar aquí. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Lo siguiente, miren. ¿Qué dicen por acá? Bueno, voy a centrarme en esto, miren. Delta U. Delta U más W. Y voy a empezar a ver a qué es igual. Por ejemplo, aquí pongo U2 menos U1, que sería más presión, volumen 2 menos volumen 1. ¿Sale? Menos volumen 1. Entonces, cuando yo voy a cuando voy a multiplicar la presión por el 2, utilizo presión sub 2, y cuando voy a multiplicar por 1, utilizo presión sub 1, y los voy a agrupar. ¿Qué significa? Que me quedaría U2 más presión 2 por volumen 2, ¿sale? Y este menos lo voy a absorber aquí, menos, aquí quedaría 1. Entonces, este por este da negativo, ¿no? Positivo con negativo da el negativo, y tendríamos acá presión 1 por volumen 1. U, la energía interna más el producto presión por volumen, lo llamamos entalpía. ¿Sí? Entonces significa que esto de aquí ahora es H2 menos H1. O simplemente es delta H, que va a ser igual a ¿quién? Masa por H2, que es lo que tenemos en la tabla, menos H1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de estar leyendo 4 datos o teniendo 4 datos, ¿cuáles eran esos 4 datos? Volumen específico 1 y 2. Energía interna 1 y 2, nada más podría usar simplemente esto que tengo en esta ecuación. Utilizaría nada más 2. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo puedo utilizar este cambio de que delta U más W, el trabajo de expansión, es igual a delta H? ¿Sale? Yo únicamente lo puedo utilizar cuando es a presión constante y haya un trabajo de expansión. Recuerden que el trabajo de expansión
es un trabajo de salida. Solo de esta forma yo puedo hacer el reemplazo de delta U más W por delta H. De otra manera, no. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si hubiera sido un trabajo de compresión? Recuerden que cuando hicimos el balance, como es un trabajo de compresión, es un trabajo de entrada. Entonces, de este lado sería positivo a la hora de hacer el balance. Y hacer el despeje me quedaría menos WB. Entonces, ahí no lo puedo hacer. La única manera en que yo puedo utilizar este cambio es que sea a presión constante y un trabajo de expansión. En vez de calcular delta U más W, simplemente calculo delta H. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Entonces ahí hay dos alternativas, dependiendo de lo que sea más fácil para nosotros, lo podemos visualizar. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? El trabajo de flecha, por el hecho de que se sumaba cuando se hacía el balance, Porque es de entrada. es porque es entrada. Sí. Pero es que ¿no supone que cuando era entrada se restaba? ¿O eso No, es? es energía de entrada menos energía de salida es igual a delta U. Es que pensé que lo tenía mal anotado porque como la primera vez nos había dicho que era positivo, era salida, No, expansión. el trabajo de expansión. Acuérdate, Eso es nada el más. trabajo de expansión, Ok. no el trabajo de flecha. Hay Ok, es que eso diferentes me tenía trabajos. confundida. Es trabajo de flecha, trabajo eléctrico y el trabajo de expansión. No le digas, mejor mejor no, es trabajo de frontera móvil, ¿sale? Si ese trabajo de frontera móvil era de expansión, es un trabajo de salida. Si ese trabajo de frontera móvil es negativo, significa que es un trabajo de entrada a la hora que vayas a ponerlo en el balance. Los demás, el trabajo eléctrico siempre va a ser de entrada, ¿sí? Se utiliza una resistencia y el trabajo de flecha también siempre va a ser un trabajo de entrada. Estás utilizando, digamos, como si estuvieras agitando algo. Vienen del exterior. El único que te puede cambiar es el trabajo de frontera, que puede ser de entrada o de salida. No sé si ya quedó más claro. Sí, gracias. Ah. Espérenme tantito, ando buscando otro. Tinco rígido de 20 pies. Ok. Este se ve interesante.